Em, una vez más, gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar juntos y poder recibir de la palabra del Señor. Hoy quiero compartir una porción bíblica, un tema bastante importante para nuestras vidas espirituales, que es el esperar en la promesa de Dios, esperando en las promesas de Dios. Vamos a tomar un texto bíblico en Hechos capítulo 1, versículo 4, el versículo 5 y el versículo 8 y 14. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el versículo 14: todos estos perseveraban unánime en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dios nos bendiga a través de esta palabra, una palabra, como le dije, bastante importante para nuestras vidas espirituales. Eh, yo sé que en nuestro diario vivir siempre, eh, por supuesto, aquellos que creemos en nuestro Dios, en nuestro Señor, siempre estamos con un corazón abierto, esperando el cumplimiento de alguna palabra, algunas promesas a nuestras vidas que hemos recibido tal vez al estar escudriñando las Escrituras, o Dios habló a nuestro corazón, o a través de una palabra de algún pastor o predicador. Siempre Dios nos está hablando y nos está mostrando sus promesas, palabra. Y quizás nosotros que estamos aquí en estos momentos, estamos esperando al cumplimiento de alguna promesa, una palabra de sanidad, una palabra de prosperidad, una palabra para que se solucionen algunos problemas dentro del hogar, del matrimonio, de la familia. Siempre estamos en ese espíritu de espera cuando creemos en Dios y creemos que Él va a cumplir con su palabra, con su promesa. Eh, en estas instancias Jesús había ya resucitado y estuvo por 40 días hablándole a los discípulos y hablándole sobre el reino de Dios, hablándole, nutriéndole cada vez más del conocimiento del reino de Dios. Jesús tenía un deseo fuerte de que sus discípulos tuvieran profundo conocimiento sobre el reino. Por eso esos 40 días él aprovechó de poder seguir instruyéndolos en el conocimiento del reino de Dios. Y ya desde el inicio de su ministerio, cuando él da apertura al ministerio que él ejerció aquí en la tierra, les habló sobre el reino de Dios. En Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, en la parte B dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Estas palabras suenan como aquellos tiempos en que los reyes iban a conquistar una nación, a conquistar un reino. Enviaban su embajador, enviaban el ejército, sitiaban el lugar y conquistaban ese reino a través de la guerra. Y estas palabras me suenan como que si estuviera
iba a pasar aquello. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios que iba a confrontar justamente al reino de las tinieblas, un reino que se había enquistado aquí en la tierra producto de la desobediencia del hombre. Jesucristo vino con ese espíritu, ¿verdad? Como un representante del reino de Dios, aunque Él es el Señor de este reino, el Rey de Reyes. Él venía justamente con ese espíritu de conquista, de salvar al hombre que estaba bajo el dominio del pecado, bajo el dominio de la muerte, bajo el dominio justamente de los poderes de las tinieblas. Un reino que subyugaba al ser humano, lo esclavizaba y lo llevaba a un sufrimiento, no solamente en esta tierra, sino un sufrimiento eterno. Entonces los discípulos fueron bien instruidos, con un vasto conocimiento del reino de Dios, porque ese era el interés de Cristo, que tuvieran un conocimiento claro del reino y de lo que ellos tenían que enfrentar. Entonces Cristo les instruye que a pesar de conocer sobre el reino de Dios, necesitan recibir también, en este caso, la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? La promesa para dar testimonio del reino, para dar testimonio de su Rey, eh, a nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa? La promesa, en este caso, era la venida del Espíritu Santo para poder darle ese poder a los discípulos para que dieran testimonio. Pero ¿cómo esperaban los discípulos esta promesa? Eso es importante verlo. Pero primero detengámonos en la promesa del Espíritu Santo. Eh, Dijo el Señor en Zacarías capítulo 4, versículo 6, ¿por qué es tan importante no solamente de esperar esta promesa, en el caso de los discípulos, sino cada palabra, cada promesa que está en la palabra del Señor, cada instrucción, cada enseñanza que Dios nos da a través de los ministerios que Él ha instituido? eh, nosotros, nosotros siempre tenemos que tener esa fe, tenemos que tener ese espíritu de espera, de esperar, de no desesperarnos, como decía el apóstol Pablo, no desesperarnos, tener esa paciencia de que Dios va a cumplir con lo que Él nos ha prometido a través quizás de los años, de los meses. Él nos ha prometido, nos ha dado palabra y debemos de estar esperando. En este caso los discípulos esperaban al Espíritu Santo porque era de gran necesidad y nosotros también tenemos que ser conscientes que lo que Dios nos ha prometido a nosotros es necesario que lo esperemos, es necesario estar en ese espíritu de espera, de relación con Dios, no desesperarnos. En este caso, como le digo, esperaban al Espíritu Santo, como dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, porque toda la obra de Dios, todo lo que concierne a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a la obra de nuestro Padre Celestial, tiene que ver con el Espíritu Santo. Dice Zacarías 4:6, dice, eh, no con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y yo creo que los apóstoles, los discípulos tenían claro esto. Ya Jesucristo le había mostrado allí en su ministerio cómo el poder del Espíritu Santo se manifestaba a través de él. Por eso él decía, por el dedo de Dios hecho yo fuera demonios, por el dedo de Dios él sanaba a los enfermos. O sea, hablaba del Espíritu Santo que lo había ungido a él. Entonces los discípulos tenían, creo yo, claro,
porque ellos también conocían las Escrituras y sabían de que el Espíritu Santo eh, era el poder activo, ¿verdad? Que obraba a través de las personas. Por eso dice, no con ejército, no con fuerza. Nosotros tenemos también que, que entender esta verdad. Si nosotros queremos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo en cualquier área, ¿verdad? Sea de servicio, o la predicación, o la pastoral, o el evangelismo, o la consejería, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos, porque toda la obra de Dios solamente se puede realizar a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Con esa fuerza, ¿verdad? Con con ese poder, no con fuerza humana, como lamentablemente sucede, ¿verdad? En muchos lugares dentro de la iglesia que usamos más bien nuestra fuerza, nuestro conocimiento, que es bueno, pero no es la forma como Dios va a operar para salvar, para sanar, para liberar, sino por el poder del Espíritu Santo. Entonces la gloriosa obra del Espíritu Santo, obras portentosas que el hombre no puede realizar, no puede ejecutar. Esta obra le pertenece al Señor, al Espíritu Santo. Por eso Jesucristo dijo, esperen la promesa, esperen, no se vayan de Jerusalén, no se vayan de ese lugar, esperen la promesa. Nosotros, como le digo, tenemos que tener también ese espíritu de espera, de recibir al, no solamente al Espíritu Santo, sino cada promesa, cada palabra que Dios nos ha dado. Debemos de tener esa confianza porque va a llegar. El Espíritu Santo, como nosotros conocemos también desde el inicio, es el poder ejecutor, el que obra, el que realiza esa obra portentosa de nuestro Dios Todopoderoso, también estuvo en la creación. En Génesis 1:2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, un poder de acción, algo que está siempre en movimiento. Y así conocemos al Espíritu Santo. Cuando desciende en el Pentecostés, va a suceder lo mismo. Viene con poder, viene con un movimiento glorioso. Estuvo también con los profetas, con Cristo, y ahora tenía que venir sobre los creyentes. Y ha venido sobre los creyentes. Ya el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Ya el Espíritu Santo está obrando, está haciendo esa obra gloriosa. Era una promesa, tenían que dar testimonio de Cristo con poder tenían que dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Para realizar la obra de Dios, como le estoy diciendo, se necesita poder y solo el Espíritu Santo puede darle ese poder. Solo el Espíritu Santo. El apóstol Pablo escribe que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. 1 Corintios 4, versículo 20. Yo creo que eh, los apóstoles, bueno, Cristo primeramente eh, sabía, sabía de esta realidad, de esta verdad. No hay ninguna otra fórmula humana, ninguna fuerza humana que podía esto permitir que Dios operara en esta tierra, ¿verdad? Que Dios conquistara los corazones, que Dios liberara a tanta gente que está atada, que está dominada por el pecado, por los vicios, por todo tipo de fuerza espiritual de las tinieblas que están en operación, ¿verdad? Y nosotros tenemos que continuar con el ministerio glorioso de nuestro Señor Jesucristo para liberar a los cautivos, llevar esta palabra a tantos enfermos, a tantas personas que están allí eh, sufriendo. Y para eso, ¿verdad? Se necesita, como le digo, esperar en las promesas que Dios a nosotros nos ha dado.
esas promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Nunca rendirnos, nunca sucumbir, ¿verdad? Ante tantas manifestaciones, ¿verdad? De dudas, de incredulidad, del pecado que batalla contra nosotros. Siempre nosotros debemos de esperar en la palabra que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Se necesita poder, y solamente el Espíritu Santo puede mostrar ese poder. Esa promesa sabemos que es para todo, pero ¿cómo lo esperaban los discípulos? Pues es el punto central. En Hechos capítulo 1, versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos perseveraban. Es importante esto. Ellos perseveraban porque anhelaban que se cumpliera la promesa. No sé si a usted le ha pasado que cuando Dios le ha dado una palabra, le ha hecho una promesa y usted la recibe en su corazón, van a venir dudas, van a venir luchas, van a venir momentos de crisis, porque de repente el tiempo pasa y no sucede, no recibimos, ¿verdad? Aquello. Pero cuando uno anhela algo, cuando uno tiene un deseo, algo que Dios ha puesto en su corazón, eso debe de estar ardiendo, ¿verdad? Eso debe de impulsarnos a nosotros a seguir perseverando, ¿verdad? Ellos perseveraban unánime, dice, unidos en oración. Todos perseveraban porque anhelaban el cumplimiento. Si Dios le ha dado una palabra, si usted tiene alguna necesidad y le ha pedido a Dios, anhele, ¿verdad? Anhele, desea, crea que va a recibir y tiene que perseverar, porque quizás la respuesta no llega inmediatamente. Pueden pensar días, meses y mucho tiempo puede pasar, pero tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que tener esa comunión, seguir adelante, aunque nos sintamos cansados, aunque estemos desanimados, porque como seres humanos nos vamos a desanimar, pero vamos a dar ese paso de fe, como siempre hemos dicho, de que la fe no tiene no tiene nada que ver con nuestras emociones, porque muchos de nosotros nos guiamos más por las emociones, por lo que vemos, no nos guiamos, hermanos, por la fe, que es solamente depositar nuestra confianza en esa promesa, en esa palabra. Entonces, cuando nosotros anhelamos lo que Dios nos ha dicho, que se cumpla en nosotros, y ese es el espíritu que tenían los apóstoles, porque los originales dan esa idea, que ellos anhelaban que llegara, que se cumpliera esa promesa, ¿verdad? Y se va a cumplir. Y yo quiero que nosotros podamos entender, se va a cumplir lo que Dios a usted le ha dicho. Van a venir ese bombardeo, esos dardos de fuego del enemigo para hacerlo sucumbir, para que usted se aparte, ¿verdad? Deje esa promesa para que no se cumpla en sus vidas, ¿ya? Entonces es persistir. Ellos eran persistentes, ¿verdad? Persistentes, estaban constantemente en reuniones, estaban constantemente en peticiones, en el clamor, en el ruego al Señor para que esa promesa pueda cumplirse. No se descuidaban, eran diligentes. Si nosotros somos bastante negligentes cuando Dios nos da una palabra, ¿verdad? Nos relajamos y decimos, bueno, si Dios me ha dado una promesa, si Dios me ha dicho que va a hacer esto, ¿verdad? Nosotros cómodamente nos relajamos y esperamos que aquello suceda, ¿verdad? Que eso es negligencia. Cuando el Señor a nosotros nos manda que, como el ejemplo que nos dan estos hombres y mujeres de Dios que perseveraban en la oración unánime, ¿verdad? Dios nos puede dar una promesa, nos puede dar una palabra, pero nosotros tenemos que orar, nosotros tenemos que perseverar
en esa oración como estos hombres y mujeres. Eran diligentes estas personas. La Biblia dice, por ejemplo, en Hebreos el capítulo 6, versículo 12, dice que las promesas se heredan por la fe y la paciencia. ¿Verdad? Siempre ese texto a mí siempre me gustó, ¿verdad? Me gustó, porque eso se ha hecho parte de mi vida, que puedo estar viviendo tiempos tan difíciles como se están viviendo hoy día, como que las cosas que Dios te ha dicho no van a pasar, no van a suceder, ¿verdad? Que como que no se van a cumplir. Pero si Dios me dijo algo a mí, Dios lo va a cumplir, ¿verdad? Lo que me dice aquí Hebreos, el capítulo 6, versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Y eso es lo que pasa. Nosotros nos hacemos perezosos pensando que Dios nos ha dicho tantas cosas y que Él lo va a cumplir, pero no hacemos la parte que nos corresponde a nosotros, que es mantenernos perseverantes en oración. Nunca se permita a usted, ¿verdad?, relajarse a pesar de que Dios le ha dicho que lo va a hacer, ¿verdad? Nunca se permita, ¿verdad?, que la pereza inunde en su corazón, inunde en su vida, y usted ya no busque el rostro de Dios, usted ya no vaya en oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña a nosotros que cuando Dios nos da a nosotros promesas, palabras, nosotros tenemos que seguir en esa relación, en esa comunión, en esa oración, ¿verdad? Pidiéndole al Señor. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esos hombres que Dios, ¿verdad?, bendijo, usó en toda la historia, ¿verdad?, desde el Génesis hasta estos tiempos, caminaron con Dios, tuvieron fe, perseveraron, ¿verdad? Todos estos hombres, profetas, siervos del Señor, ellos perseveraron, ¿verdad? Tuvieron, tuvieron paciencia, ¿verdad? Tuvieron fe y esperaron en la promesa. Y esa promesa se cumplió. El tiempo pasa, el tiempo va a pasar, pero ellos siempre estuvieron allí perseverando, porque la fe tiene que ver también con la perseverancia. ¿Por qué? Porque cuando Dios le da una palabra, uno tiene que creer en esa palabra, tiene que creer en esa promesa. Entonces, y eso es fe. Pero si usted, ¿verdad?, desiste de tener ese espíritu de oración, de entender de que necesita estar constantemente, como el caso de Elías, por ejemplo. Elías, el Señor le había dicho, mira, Elías, no va a haber lluvia por 3 años y medio, ¿verdad? No va a haber lluvia. Elías puede decir, bueno, no va a haber lluvia, si tú lo dices, no va a haber lluvia, ok, ahí queda todo. Pero la palabra enseña en Santiago, el capítulo 5, versículo 17, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones, o sea, debilidades igual que nosotros, como humanos que somos, ¿verdad? Semejante a la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviese. O sea, voy a hacerse la pregunta, pero entonces, ¿por qué Elías tuvo que orar para que lloviese? Y dice que oró fervientemente. ¿Por qué tuvo que hacerlo Elías? Si ya Dios le había dicho, bueno, yo voy a detener la lluvia, ya no va a haber lluvia, así que prepárate, haz esto, di esto, dile al rey acá que va a haber lluvia, al pueblo, dile que no va a haber lluvia y punto, y ahí queda todo. No, la Biblia dice que Elías oró fervientemente para que no lloviese. Y esto es lo que estaban haciendo los discípulos.
unánimes en oración, esperaban la promesa. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Dios te puede dar una promesa, te puede dar una palabra, pero tienes que permanecer en esa palabra, orando, intercediendo, con fervor. Y como le digo, la lluvia, la duda va a venir. A veces por el tiempo, ¿verdad? Los días que pasan y no sucede aquello, pero cuando uno se aferra, ¿verdad? A estas palabras, a estos testimonios que nos ha dejado el Señor en la Biblia, ¿verdad? En su palabra, hermanos, es para que nosotros, ¿verdad? Nos esforcemos y nos mantengamos allí perseverando en la oración. ¿Cuánto tiempo llevamos orando por los enfermos? ¿Cuánto tiempo? Y a veces nosotros nos desanimamos, oramos para que venga un avivamiento, que Dios avive nuestro espíritu, nuestro corazón, que Dios avive a la iglesia. Si tenemos ese deseo, que hemos recibido esa palabra, como muchos otros que hablan de que en realidad en estos tiempos, a pesar de un mundo convulsionado por el pecado, por la maldad, muchos han recibido palabra de Dios de que antes que Cristo venga va a haber un mover de su Espíritu Santo. Y ellos creen y siguen orando, como lo hicieron otros hombres también. Otros hombres que provocaron a través de la oración, a través de esa fe, creyéndole al Señor, oraban, 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 y de repente, en un momento, se cumplió aquello que Dios le había puesto en su corazón. Pero ¿cómo vino eso? ¿Vino acaso aquellos hombres que, bueno, recibieron algo de parte de Dios y se relajaron, la pereza, oraban de vez en cuando y eso, por los alimentos y todas esas cosas? No, no, no. Ellos anhelaban lo que Dios le había dicho, deseaban lo que Dios había dicho, que se cumpla lo que Dios había dicho. Muchos recibieron esa palabra que la gloria postrera de esta casa, ¿verdad? Será mayor que la primera. O sea, se aferraron a esa palabra. Por eso que se vinieron esos avivamientos que hoy en día en realidad se necesita. Se necesita ese mover del Espíritu Santo que traiga esa convicción, esa pasión, ¿verdad? A la iglesia, que traiga aquello que la iglesia está necesitando, que el mundo está necesitando en estos momentos. Se necesita. Nosotros podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, podemos ser quizás algunos buenos oradores, que los escuchamos por internet, que hablan, hay tanta confrontación de temas doctrinales, cada uno defiende su posición, en realidad estamos en un tiempo tan peligroso y por eso yo le digo, o sea, en esta mañana, Dios es un Dios real. Dios nos promete cosas. Nosotros tenemos que fundamentarnos plenamente en la palabra y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser aquel que nos va a poder ayudar. Por eso que Jesús le dijo, no se vayan, ¿verdad? Esperen, esperen, porque a través de la historia el Espíritu Santo siempre ha tenido que hacer esta obra maravillosa de Dios, porque el hombre no puede hacer esta obra, el ser humano no puede hacer esta obra. Puedes tener mucho conocimiento, puedes ser un filósofo importante, puedes ser muy locuaz, ¿verdad? Puedes tener muchas palabras, pero el único quien puede hacer esa obra es el Espíritu Santo, ¿verdad? Estás esperando promesas de parte de Dios, estás esperando palabra de parte de Dios, pero no te relajes. Dice la Biblia
que Elías oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. El versículo 18 dice, y otra vez oró. Esto es claro. Esto es claro. ¿Por qué le digo que es claro? Porque eh, yo no entiendo. Si ya Dios le había dicho, Elías, no va a llover por 3 años y 6 meses, ¿por qué oró a Elías? Ya, Elías oró, ya, ok, oró fervientemente y no llovió. Y no llovió. Ya, bueno, ya Dios hizo ese milagro. Entonces Dios va a hacer aquel milagro cuando, cuando se cumplan los tres años y 6 meses. ¿Ya? Dios lo va a hacer. Y suele suceder, querido hermano, suele suceder. He recibido de parte de Dios a veces intervenciones gloriosas y digo, bueno, si Dios lo hizo en una oportunidad, también lo va a hacer ahora. Pues. Entonces, me relajo y espero de que Dios lo haga porque en una oportunidad también lo hizo. Me sanó de una enfermedad y gloria al Señor. Le oré mucho, lloré, vine en oración, así que ahora, ok, Dios lo va a volver a hacer. Así que tranquilo, Dios lo va a hacer. Y eso es fe en realidad, es fe, pero la Biblia me dice de que hay que perseverar en la oración, seguir orando, seguir orando. Muchos pasan por alto la oración que hizo Jesucristo antes de ir al Calvario, antes de pasar ese horrible camino que lo pasó, por supuesto, por nosotros, para morir en esa cruz, para llevar nuestros pecados, para llevar nuestras enfermedades, para liberarnos a nosotros. ¿Verdad? Pero dice la Biblia que allí, cuando él oraba, ¿verdad? Eh, tremendamente en agonía, dice la Biblia, esos 3 tiempos de oración, esas horas de oración, dice que él oró lo mismo. Él estuvo allí, ¿verdad? Orando lo mismo. La oración, en realidad, es un poder, es algo que Dios ha establecido para que nosotros, es como el puente para que nosotros podamos obtener las promesas que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Y eso, como le digo, Elías lo tenía también, tenía bastante claridad sobre esto. Dios le había dicho que iba a llover después de 3 años y medio, pero la Biblia registra de que él se postró delante de Dios, se postró delante de Dios y envió a su siervo a que viera si había alguna señal, habría una señal de que va a haber lluvia. El cielo estaba completamente despejado, es imposible. Pero ese Dios de lo imposible, el Dios que domina toda la creación, que tiene control, que es soberano sobre todas las cosas, que donde no hay absolutamente nada, porque Él creó de la nada, creó toda esta creación, 7 veces Elías mandó a su siervo que mirara, subiera, a ver si se venía la lluvia. Y el siervo no veía absolutamente nada. Elías seguía orando. Elías seguía intercediendo. La lluvia tiene que venir. Porque dice que oró con fervor, oró con pasión. Señor, envía esa lluvia. El pueblo se está necesitado, el pueblo se está muriendo. Los animales están muriendo, hay sed, hay hambre. Necesitamos de esa lluvia. Y ese es el fervor que nosotros tenemos que tener. Señor, necesitamos un mover de tu espíritu. Necesitamos de que tú cumplas esa promesa para mi familia, para mis hijos. Tú tienes ese poder. Es imposible quizás para los hombres, pero tú tienes ese poder para hacerlo. Necesitamos de esa pasión como lo tuvieron estos
hombres de Dios y estas mujeres y hombres en la historia de la iglesia de Jesucristo. Lo necesitamos. No podemos relajarnos ahora más que nunca cuando vemos que en realidad el mundo se está yendo en picada a un abismo sin retorno y solamente nosotros tenemos la verdad, tenemos ese poder que es el poder del Espíritu Santo. Somos nosotros la luz de este mundo, la sal de la tierra. Y no podemos estar perezosos, sino darle el tiempo, ¿verdad? Perseverando allí en la palabra, en las promesas del Señor. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí y yo te voy a responder, ¿verdad? Así que, querido hermano, sé que cada uno de nosotros tenemos necesidad y estamos esperando las palabras que Dios nos ha dicho, las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Pero no nos quedemos quietos, no nos quedemos quietos. Ahí está Dios esperando que continúes orando por lo que Él te dijo, por lo que Él te prometió. Sigue orando, no desmayes, sigue orando. Él tiene el poder para hacerlo. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que nos anima a seguir adelante. Nos anima a seguir invocando el nombre de Jesús para que venga, Señor, un mover de tu Espíritu Santo, para que se cumpla la promesa que tú nos has dado, Señor, promesas de restauración de matrimonios, de familia, de salvación, de liberación, de sanidad. Tú nos has dado palabras, Señor, en todo este tiempo que te conocemos. Y hasta aquí hemos estado, Señor, perseverando, oh Dios mío. A veces nos han faltado las fuerzas, nos hemos encontrado desanimados, pero hoy tú nos dices, Señor, oh Dios, que perseveremos, que sigamos adelante, porque tú eres un Dios que cumple su palabra, que cumple con lo que tú has prometido. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, hermano.